Bien, para empezar, primero buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de primer año de secundaria, sección C. Primero rogando a Dios de todas formas para que usted se encuentre bien y podamos aprender algo el día de hoy. Vamos a continuar nosotros el día de hoy, ¿qué cosa? Primero, desarrollando el examen. Segundo, vamos a hacer vamos a continuar hablando acerca del gran imperio romano. Hoy día nos toca ver el proceso histórico y todo lo que consigo va a traer ese proceso. Todos los detalles y los pormenores acerca de esta gran cultura o de esta gran civilización o de este gran imperio. ¿Sí? Así que vamos a concentrarnos el día de hoy. Les pido que por favor presten mucha atención. ¿Sí? Vamos a ver. Bien, a ver. Tenemos el examen en pantalla. Creo que está con otra fecha porque como fecha distinta. Ahora, el examen estuvo re fácil. Vamos a entender algo bien práctico. En la primera pregunta, los espartanos, ¿no? Cuando decían, pues, con el escudo o sobre el escudo, estaban referidos netamente a vencer o morir. Nada más, no había otra cosa. La historia griega va a comenzar en la isla de Creta. ¿Se acuerdan? En la isla de Creta. La isla de Creta va a ser invadida. Y por cierto, la isla de Creta tiene su organización social, que es la talasocracia, no la democracia. Creta, no se confundan, no le hemos preguntado Grecia. Creta. Ahora, en la pregunta 3, donde dice las instituciones espartanas conformada por ciudadanos mayores de 30 años, nos estamos refiriendo a la peña, no a la gerucia, a la peña. De ahí, el Partenón es un monumento que está en Grecia. Esta pregunta ya es repetitiva, muchachos, ¿no? Ojo. Ahora, en la pregunta 6, cuando nos dicen la civilización griega, se desarrolló al sur de la península de las Balcanes. No, Ibérica, nada, península de las Balcanes. En la pregunta 7, el mayor aporte de la civilización griega lo encontramos en... Hubo gran cantidad de estudiantes que marcó el alfabeto, pero ¿se acuerdan que nosotros esta pregunta ya la hemos desarrollado? Dijimos, sí es cierto de que los griegos nos dejan el alfabeto, pero entre los aportes más importantes va a estar la democracia. Y por la práctica les consideré ambos, pero en la resolución del examen, la respuesta correcta es democracia. ¿Sí? En la práctica les acepté los dos, pero acá ya no puedo aceptar a los dos porque ya les indiqué lo correcto, como se dice. La escultura griega de la época clásica tuvo un elemento dominante, la búsqueda de la belleza perfecta. Ese fue el elemento determinante. Acá tenemos Zeus, tenemos Baco o Dionisio, el de las armas es Hefesto, la justicia es Temis y la cacería es... ¿Quién me sopla? Artemisa. ¿Perdón? Artemisa. Artemisa. Muy bien, queridos estudiantes, ahí lo tienen, un 20. Un 20. Ahora, si alguno de ustedes tiene su examen, donde sale el interrogante, si una pregunta, envíemelo en este preciso momento por el chat. Por el chat. Envíemelo para poder resolver. Que no me lo cambie nada, porque yo estoy contando los minutos. ¿Ya? Bien, no hay problema, entonces ya todos, ¿ah? Bien, habiendo hecho la resolución, va a ser muy importante que nosotros vayamos analizando el panorama. Nosotros hemos estado analizando a esta civilización. En la clase pasada hemos visto su ubicación geográfica. Hemos estado analizando
muchos aspectos acerca de esta civilización, dentro de lo cual también mencionamos el proceso histórico, cómo se va a presentar la civilización. Ahora, esta civilización va a tener un punto muy importante. Si bien es cierto, va a tener un proceso histórico muy parecido a Grecia, por el sentido de que va a ser liderado, después va a llegar un senado y después un imperio que se va a formar y va a llegar a ser pues un gran imperio, ¿no? Un imperio que abarca pues, si nosotros nos ponemos a analizar cuántos continentes abarcó el gran imperio romano, vamos a decir tres, ¿no? El continente europeo, el continente africano, el continente asiático, en el litoral de lo que corresponde al mar Mediterráneo. Ahora, ¿qué vamos a aprender el día de nosotros hoy acerca de Roma? Vamos a tener en cuenta de que Roma, como civilización, vamos a hacer la segunda parte, ahí lo tienen ustedes. Roma, como civilización, ¿no? Como tal, vamos a conocer el día de hoy, eh, por quien les habla, el profesor Jesús Narro Vázquez, el encargado del curso de Historia Universal. Para cuando Roma llega a ser un imperio, ojo, para cuando Roma llega a ser un imperio, o cuando recibe el nombre de imperio, todavía son un conjunto de reinos o de tribus y aldeas romanas, o sea, varias. Cuando llega a ser imperio, es ahí donde adopta recién el término Roma también. ¿Me dejo entender? O sea, hasta antes son diferentes tribus, culturas. Pero ya cuando llega a ser imperio, coge el término como tal, el imperio romano. Y durante ese desenlace, nosotros la clase pasada ya hemos visto, pues, ¿no? Localización, hemos visto cuál es el territorio, ¿no? Del gran imperio romano, los tres continentes que abarcó, ¿no? Ahorita lo hemos mencionado, ¿no? Su máxima extensión, así decirlo, desde el Golfo Pérsico hasta la península ibérica, entre otros. Justo nos habíamos quedado en la parte de la organización política, como se dice, ¿no? O sea, la política de Roma, ¿cómo fue? Pero hablar de la política, para entender la política de Roma, nosotros primero tenemos que sentarnos en el proceso histórico. El proceso histórico nos va a decir a nosotros cuántos monarcas hubieron, cuántos reyes, por qué sucedió, cómo se dio, y cada uno de estos estadios dentro del proceso histórico de Roma va a tener un modelo de sociedad. Eso quiere decir que si yo me encuentro en el tiempo monárquico, el monarca va a determinar un esquema social, ¿cierto? Quiénes pagan tributo, quiénes no. Igualito va a ser la república e igualito también va a ser la etapa imperial, ¿ya? Ahí lo tienen. Importante es que emite esta línea de tiempo, no perderla. 753, tiempo de monarquía, hasta 509. Ahí mismo, 27 años antes de Cristo, en ese periodo, la República y el Imperio, hasta antes de la caída del Gran Imperio de Occidente, en el año 476, antes de Cristo. Bien, estamos teniendo esto. Esta monarquía va a tener esta característica: rey, gobierno, y senado y asamblea. Para entender este tipo de pirámide social que se va a mantener en la etapa monárquica, parte en la etapa republicana, y eso va a cambiar en la etapa imperial. Vamos a ver la primera etapa. Dentro del proceso histórico, la primera etapa de Roma va a ser la etapa monárquica. El término, ¿no?, está regido por un soberano, ojo, mono, uno solo, mono, uno solo, arché, que significa ser primero o mandar, ya, que significa acción o cualidad. Así se significa monarca o monarquía. Muy bien, profesor, ya voy entendiendo que en la primera etapa de Roma vamos a tener a la monarquía. ¿Es correcto? Es correcto. Por lo tanto, queridos estudiantes, ¿por dónde empieza la historia? ¿Quién va a ser el primer monarca? ¿Quién me sopla? El primer rey, ¿quién va a ser?
Sin miedo, sin miedo. ¿Quién va a ser? Rómulo. Rómulo. Rómulo va a ser el primer monarca. Está ahí en el PPT, muchachos. A ver un ratito. Bien. Rómulo va a ser el primer monarca. Va a ser el primero en formar y gobernar al momento de que él, pues, funda la capital de Roma. Él empieza toda esta travesía, marca el inicio del proceso histórico, ¿no? ¿Qué más nos dice? Después de él, ¿cuántos reyes van a haber? 6. 6 reyes, es correcto, 6 reyes, con él van a ser 7. ¿Y cómo entendían los romanos a estos reyes, que eran los primeritos, aquellos que establecen la primera monarquía, fundadores? ¿Mm? Eran los encargados y tenían todo el poder absoluto. Eran la máxima. ¿Quién era la máxima? La máxima autoridad. Ajá. Era la máxima autoridad, muy bien. Ahora, así como era la máxima autoridad, van a plasmar un tipo de organización, la que ustedes han visto hace un ratito. Rey, Senado, pueblo. Era la clásica. O sea, es lo clásico de esta primera etapa. No olvidarse. Etapa monárquica. Estaba liderada por un rey y hubieron 7. El primero fue Rómulo y el último lo vamos a conocer aquí. Muy bien, ahí lo tienen. Cada uno de los reyes. El primero va a ser Rómulo, funda la capital y va a ser determinante porque va a estar por un determinado tiempo, ¿no? El primero entre los 7 reyes de Roma. Lo va a seguir Numo Pompilio. Pero es en el tiempo de Rómulo donde se van a fundar las ciudades, ¿no? Las ciudades más importantes, por así decirlo. Se va a dividir a la población y los ciudadanos más nobles van a conformar el Senado. Después de Rómulo va a seguir Numo Pompilio, Numa Pompilio, un rey pacífico, y él va a empezar a insertar las primeras ceremonias religiosas. Y va a ser el responsable de realizar toda una reforma del calendario romano e introducir el año de 12 meses y los 365 días. ¿Les parece familiar, conocido? De ahí va a venir Tulio Hostilio, Ancomarcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio, y cada uno va a ir aportando, ¿no? Algo, como se dice, ¿no? Uno ordena la construcción de la curia, ¿no? Enfrenta guerras, ¿no? Después el otro va a conquistar lugares, ¿no? El Senado va a estar conformado por 100 hombres griegos también, importantes. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que los griegos se habían alojado al sur de la península de Italia y fueron anexados al imperio también? Esas características fueron adoptadas. Servio Tulio tenía ya 44 años en el poder, así que tuvo que enfrentar, ¿no? Y él es el que va a crear 4 áreas urbanas, ¿no? Tuvo que enfrentar muchos aspectos en la sociedad. Creando 4 áreas urbanas, por así decirlo, o extraurbanas, el rey romano fue también el promotor de muchas obras públicas, ¿no? Dentro de la ciudad, en el centro espiritual del Asia. El último va a ser Tarquino el Soberbio, se acordarán ustedes. Durante su reinado se cancelan muchas cosas, entre las cuales están las reformas constitucionales existentes, y va a destruir muchos santuarios y muchos altares sabinos. Y eso va a estar condicionado. Ahora, estos son los monarcas o los reyes de la primera etapa de Roma, etapa monárquica. El último rey Tarquino el Soberbio fue destronado por los patricios. ¿Y quién eran los patricios? Los patricios y los plebeyos. A ver, ¿quién por ahí más o menos tiene alguna idea? Los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes eran los patricios?
¿Cuál de los dos eran los descendientes directos de los fundadores? ¿Mm? Por Los ahí. patricios. Adelante. Los patricios son los fundadores de. O sea, Descendientes directos de los fundadores, de los primeros monarcas, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O todavía están dudando? Y ellos pertenecían ¿a dónde? Al Senado romano, ¿cierto? ¿Qué más? Eran los nobles, ¿se acuerdan? Hace un ratito hemos visto, fueron catalogados como nobles, ¿no? Por lo tanto, van a ser los nobles fundamentales, ¿no? Fundamentales. Ojo ahí, ¿ah? Así como los patricios, también estaban los plebeyos. Cuando los patricios, ojo, cuando los patricios, los descendientes directos de los romanos fundadores, o sea, de Rómulo y Remo, ¿no? Empezaron a tener una serie de conflictos y se levantaron en contra de los monarcas. Cuando se levantan en contra de los monarcas, ¿qué pasa? Exigen una república. Y cuando exigen una república, un ratito por favor. Bien, continuamos acá. Se instaura una república, perdón, se instaura una república y se determina lo siguiente, un senado, y es el senado del cual van a emanar los puestos. Dentro del senado, que va a ser una de las instituciones importantes de la república, la cual va a decidir tanto la paz como la guerra. Una característica que tienen, ¿se acuerdan ustedes, los espartanos, atenienses? Este tipo de organización política ya lo hemos estado viendo con Grecia. Ahora, lo único que va a estar acá es cómo se van a organizar, entre los cuales van a estar el pretor, el administrador de justicia, el censor, quien controla el ascenso de los patricios al Senado, o sea, los descendientes de los fundadores, y el cónsul, el cual mandaba el ejército y convocaba las asambleas. Dentro de ese marco van a estar también los plebeyos. Los plebeyos no tenían algunos beneficios, ¿no? Estaban un poco excluidos del Senado, prácticamente. Y el tribuno de la plebe defendía los derechos de los plebeyos. O sea, el tribuno era el que representaba a los plebeyos. Este era más o menos el esquema de esta institución política republicana. Ya imagínense ustedes también cómo estaba enmarcado, ¿no?, la sociedad. Por lo tanto, las características principales de una república va a estar comandada, ojo, por una sola persona, pues divide, no va a estar comandada por una sola persona, sino va a estar comandada la nación o la región o el estado, no por magistrados a través de asambleas y senados. Durante ese proceso en el cual están pasando la etapa monárquica, ¿no?, entre ellos va a haber ciertas discusiones. Las leyes se van a aprobar condicionadas. Así que empieza una serie de conflictos entre patricios y plebeyos. Y marca esa rencilla, esa disputa, ese enfrentamiento entre ellos dos, marca el fin de esta segunda etapa de la República. Entonces vamos viendo dos cosas. Dentro del proceso histórico nosotros hemos visto, al empezar, la primera etapa, etapa monárquica. Después hemos visto la segunda etapa, etapa republicana. Pero esta todavía no cae. Sabemos que cuando esta termina, hay un enfrentamiento entre quienes, los descendientes directos de los fundadores y los otros, por así decirlo. ¿Mm? Y los otros. Cuando se da el fin de la república, ahora vamos a ver, pasa una serie de crisis sociales que prácticamente condicionan a esa organización política. A eso se va a sumar que las conquistas de las diferentes clases altas van a aumentar eh, cierta situación social para con el desarrollo de la historia, como se dice, de
de los romanos. Ahora, los pequeños propietarios no podían competir con los latifundios, ¿no? Los latifundios eran los más grandes hacendados, por así decirlo, ¿no? Y frecuentemente había rebeliones de esclavos. Las clases más poderosas querían mantener su poder, ¿no? Aliándose al ejército, entre otros más, buscando rivalidades entre lazos, por así decirlo. El sistema republicano, a simple vista, empezó bien. Algunos creían que eran incapaces para resolver problemas. Es ahí donde va a surgir la imagen de los triunviratos. ¿Y qué eran los triunviratos? Una forma de gobierno de los tres generales. Triunvirato, tres. El gobierno de los tres generales, los cuales fueron conformados por César, Craso, Pompeyo, y de todos, César el más poderoso, el cual tuvo que ser asesinado, por así decirlo. El segundo triunvirato va a estar Octavio, Marco Antonio, ¿no? El sobrino César. Estos últimos terminan de controlar el poder y proclamarse emperadores. Así tenemos este panorama, queridos estudiantes. Vamos a dejar de compartir acá. Preguntas. Interrogantes. Etapa monárquica, 7 reyes. Para empezar, primero, Rómulo. Último, Tarquino el soberbio, no se olvide. Segunda etapa republicana. Quiere decir que no va a haber un monarca, que va a ser un senado que nos va a representar. Ah, muy bien. ¿Y cómo se va a organizar este senado? Ah, va a haber en asambleas, cónsules, pretores, ¿no? Se va a organizar de esa forma. Pero Profesor, ¿quiénes lo van? Perdón, dime ¿por Daniel. qué se le decía el soberbio? El soberbio le decía por la actitud que tenía él. O sea, eras demasiado soberbio, atentó contra su suegro todavía, para asumir el liderazgo. A pesar de que no lo obtiene de la mejor manera posible, él se jactaba de ser poderoso, de ser soberbio. Es por eso que después los plebeyos, por descendiente directo de los fundadores, condicionaron a este último rey de la etapa monárquica para dar paso a la formación de un senado también. Es muy común encontrar dentro de la historia universal esos términos en los monarcas. ¿Se acuerdan de Ciro el Grande, ¿no? Jerjes, tal, ¿no? Eh, entre los faraones también, entre los griegos también, entre los romanos con mucha más razón. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Le estamos explicando. El Senado se forma y los patricios y los plebeyos, ¿no? Son los que van a asumir el liderazgo. Una vez que asumen el liderazgo, se da una organización del Senado. Y ellos mantienen la situación hasta la llegada de una inestabilidad, ¿no? Como se dice. Y la inestabilidad va a traer consigo, o la lucha de esas dos clases, tanto de patricios y plebeyos, va a traer consigo la caída, ¿no? De la etapa republicana de Roma, por así decirlo. Una vez que cae, se pide y triunvu- eh, se formula triunviratos, ¿no? O designaciones, ¿no? ¿A quiénes? A los generales para el liderazgo de la gran civilización o cultura romana. Vamos a poner fin acá. Hasta aquí nos vamos a quedar, queridos estudiantes, para volver, después de los 10 minutos de descanso, y continuar con nuestra clase de Historia Universal. ¿Alguna otra pregunta? No, Ninguna. A ver, prendan cámara. Voy a hacer captura de pantalla. Listo, ya está. Espérenme. Vamos a ver, ¿no? Ya está.
Mírenme cómo salió. Ahí está, guapetón, ¿eh? Ujú. Bien, muchachos, son 8:38. ¿No hay preguntas? Ya hice la captura de pantalla para registrar la asistencia. ¿Alguna duda concerniente al examen? Ninguna. ¿O sí? ¿Alguno que esté desconforme? Analizamos cómo lo hemos desarrollado. Bien, muchachos.